La marcha de los filos. La vida empezó con una sola molécula nucleoproteínica, lo cual equivale hoy a un gen dentro de una célula, con una asociación de moléculas nucleoproteínicas equivalente a una cromosoma. La ventaja molecular fue que la debilidad de una molécula podía ser compensada por la fortaleza de otra molécula. El segundo cambio fue el grupo sencillo de moléculas nucleoproteínicas, rodeado por almacenas de comida y útiles sustancias químicas. El virus se había convertido en una célula. Las primeras células fueron células simples, equivalentes a las bacterias y los más simples mohos. Tanto los virus como las células existentes hasta hoy ya no son probables que ninguno de los dos sea eliminado por cualquier cataclismo que las células. Los virus son incluso más difíciles de matar. Quizás el desarrollo de la vida en general fue un proceso o retroceso, ya que una roca o una molécula de agua soportarían cambios que hasta matarían a un virus. Somos seres humanos mirando al universo a través de los sentidos humanos, interpretando los mensajes que recibimos por medio de un cerebro humano dominado por emociones humanas. Así pues, es perfectamente natural definir el progreso en términos humanos. Un ser humano progresa cuando asciende por la escala social utilizando la riqueza, la inteligencia, la fuerza u otro cualquier medio. Es su habilidad para controlar su entorno. La célula posee la capacidad de almacenar moléculas que le sirven de alimento y posee la capacidad de moverse a voluntad y los virus no. Un virus debe depender de alguna fuerza externa, tal como una corriente de agua, para desplazarse hacia el alimento o el alimento hacia él. La célula móvil puede desarrollar una activa búsqueda de comida, pues desarrollar y lo hace instrumentos químicos para detectar comida a cierta distancia. Tal detección puede activar una cadena de cambios automáticos que resuelvan el movimiento hacia la comida o apartarse del peligro. Un organismo que posea mayor control de su entorno que cierto competidor está predestinado a ganar la competición. Cuando las células y los virus compiten por el mismo alimento, la célula puede ir tras el alimento y atraparlo, mientras que el virus debe esperar a que la comida le llegue por... Estas son las posibilidades que tienen un virus. Primero, puede simplemente ser comido en la competición y dejar de existir. Segundo, puede retirarse y encontrar un lugar en donde no existan las células. Tercero, adoptar el viejo adagio de que si no puedes vencerlo, únete de él, convirtiéndose así un parásito. Los virus actuales utilizan las células para alimentarse y como resultado sobreviven la mar de bien. La célula utiliza su mayor control de ambiente para conseguir el alimento necesario y entonces el virus se presenta y aprovecha este alimento. El control parasitario del entorno es regresivo. Cualquier mínima alteración del ambiente mata al parásito. Después de todo, el ambiente es tan ideal que no exige casi nada al parásito. Algunas células desarrollaron clorofila y se vieron libres de la lucha por el alimento. Las otras formaron el reino animal, siguieron existiendo sin clorofila. Para conseguirlo, estos deben comer materia orgánica ya creada o bien los restos de células anteriores vivas. La vida animal no reúne todas las características del parasitismo. La vida animal debe buscar su alimento constantemente y por lo tanto no es verdaderamente parasitaria. Algunas células de bacterias pueden moverse a voluntad, las células vegetales no pueden hacerlo. Las células vegetales son tan inmóviles como los virus. Las células vegetales almacenan y gastan energía lentamente y viven a un bajo nivel de intensidad. La célula animal puede gastar energía en una proporción limitada, solo por la cantidad de material vegetal que puede consumir y transformar por metabolismo por unidad de tiempo. La célula animal puede controlar su entorno mucho más que puede hacerlo la célula vegetal. Así pues, la conclusión es que la célula animal está más avanzada que la célula vegetal. Conforme las células son más grandes, los problemas aumentan. Las necesidades alimentarias totales de una célula dependen de su volumen. A medida que una célula aumenta de tamaño, el volumen aumenta, como el cubo del diámetro, y la superficie, solo como el cuadrado. Las células deben ser largas, planas o irregulares. El único problema es que la forma esférica requiere la mínima energía para mantenerse. Cualquier desviación supone un ingreso de energía, un ingreso que es mayor según aumenta el tamaño de la célula. La ameba puede sacar pseudópodos romos. El paramecio puede tener forma de zapatilla. Otra alternativa de las células es quedarse pequeñas y razonablemente esféricas, pero permanecen unidas después de la división celular. De este modo se forma un grupo de células que poseen todas las ventajas que proporciona la manifestación, al tiempo que dar a cada individuo dentro del límite de seguridad de la ley del cubo cuadrado.
Así, las colonias de células, tanto vegetales como animales, se han podido formar y se han formado. La existencia de una colonia de células hace posible la especialización a nivel celular. La más afortunada colonia de células es en el reino animal. Por ejemplo, son las esponjas, que pueden alcanzar tamaños enormes. Se les compara con las células individuales. Las esponjas están formadas por varios tipos de células especializadas, cada una de las cuales desempeña una función particularmente bien. Hay un tipo que segrega un material fibroso y gelatinoso que mantiene y protege simultáneamente a una colonia, de modo que la colonia en su totalidad está más segura y mejor protegida de las presiones del ambiente que puede estarlo cualquier célula individual. En una colonia de células, incluso tan complicada como la de las esponjas, la célula individual no ha renunciado a sus derechos de primogenitura. Cada célula individual puede, y a veces lo hace, deambular por su cuenta e iniciar una nueva colonia. Para aumentar la eficiencia de una colonia celular necesaria es una especialización cada vez mejor. La deficiencia de una célula será subsanada. Eventualmente, la célula individual de una colonia se vuelve tan especializada que ya no puede existir sola. Tenemos un organismo multicelular, completamente a merced del organismo multicelular como un todo. La célula puede vivir fuera del organismo, por lo tanto, un parásito dentro del organismo. Eso sería así considerando solo la célula individual. La célula ya no es todo el organismo, ya no cuenta como una medida del progreso. Ahora es toda la colección de células la que tiene conciencia de vida. A nosotros no nos afecta que millones de nuestros glóbulos rojos mueran cada minuto. Una herida que dañe o mate millones de células no tiene consecuencias inquietantes, si puede curarse. Si es absolutamente necesario, sacrificaremos una pierna para salvar nuestra vida. En definitiva, mientras persista la conciencia del conjunto, las partes solo son consecuencias secundarias. No tenemos más remedio que aplicar este principio a otros organismos multicelulares, aun cuando estemos completamente seguros de que la conciencia de vida en el sentido humano no existe en ellos. La estructura corporal de los anélidos es más organizada, flexible y eficiente que la de cualquier criatura no segmentada. También inventaron la hemoglobina, una proteína que podía transportar oxígeno con mucha mayor eficiencia que un simple fluido acuoso. A pesar de todo esto, los anélidos carecen de esqueleto. A partir de los anélidos, probablemente, se desarrolló el filo de los artrópodos, incluyendo langostas, arañas, ciempiés y los insectos. Estos conservaron la segmentación de los anélidos, pero añadieron a esto la noción del exoesqueleto originado por los moluscos. Surgió un segundo filo, probablemente a partir de los equinodermos, en un momento posterior a que hubieran inventado el endoesqueleto, pero antes de que hubieran desarrollado la regresión adulta a la simetría radial. El nuevo filo es el de los cordados, al que nosotros pertenecemos. El ser humano, que parece exteriormente de una sola pieza, un minucioso examen de sus músculos, vasos sanguíneos y fibras nerviosas, revela la existencia de segmentación. La célula está más desarrollada que el virus, pero es más fácil de matar. Los organismos multicelulares en ciertos aspectos son más susceptibles de morir que una célula individual. Una célula individual es potencialmente inmortal. Todas sus células, con insignificantes excepciones, deben estar en orden de trabajo. Sin embargo, el mal funcionamiento de esas pocas células destruye la organización intercelular. Ello puede causar la muerte de todo el organismo. Volviendo la mirada al sinuoso camino de la evolución, debemos concluir que la mayor flexibilidad del organismo multicelular supone el hecho de que llegó al mundo la muerte inevitable. Para evitar la extinción de las especies, debe hacer la provisión para la formación de uno o más organismos multicelulares nuevos. Esto se hizo oportunamente. El sistema fue perfeccionado hasta que requirió la cooperación de dos organismos para producir uno nuevo. Al inventarse la reproducción sexual, la variación entre individuos se hizo más común, con lo cual se aceleró el curso de la evolución. Es interesante notar que el reino vegetal, con su vida más fácil y su parasitismo con respecto del sol, el aire y el agua, no efectuó su progreso hacia la multicelularidad, como el reino animal.
Cuando las plantas invadieron la tierra firme y se hizo más difícil obtener el agua y los minerales, se tuvieron que desarrollar órganos especializados para captar del suelo esas sustancias, así como otros órganos para recoger la luz solar, comunicar agua desde abajo y alimento desde arriba a otras partes del organismo. Aún así, ni el más complejo árbol es tan sofisticado como un animal. Por ejemplo, ninguna planta tiene sistema nervioso, músculos o un sistema circulatorio de la sangre. Ninguna planta puede moverse con la libertad con que lo hace un animal. Todos los tipos de organismos que he mencionado hasta ahora sobreviven aún hoy en nuestro mundo actual, posiblemente después de 2.000 millones de años de vicisitudes ambientales. Todo continuará sobreviviendo, a menos que se produzca un cataclismo planetario. Los animales multicelulares, entre los cuales me debo incluir, están divididos en un número de amplios grupos llamados filos. En cada filo puede haber una gran diversidad, pero se mantiene cierta uniformidad de plan general de cuerpo.